Televisa presenta. Hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. Vou te arrastar pro beco. Vai ser sequência de vapo. Vai ser sequência de vapo. Vai ser sequência de vapo. Mas não se apega não, eu não quero compromisso. Nós mete a rolar e tchau, é 100% bandido. Mas não se apega não, eu não quero compromisso. Nós mete a rolar e tchau, é 100% bandido. Taca xereca pra mí, taca xereca pra mí, cê tá pros cria. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, mis queridísimos amigos. Sean bienvenidos a esta sexta emisión de su podcast Naturalito y Desecho. Como siempre me presento, mi nombre es Ana Karen y el día de hoy traemos para todos ustedes algunos temas muy interesantes que espero sean de su agrado y de gran provecho. El día de hoy les tenemos el tema del Estado. Pero recuerden que antes de continuar los invito a dejar su like y a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que reciban todas nuestras actualizaciones. Alto ahí, que eso no es todo, pues como siempre tenemos el gusto de tener con nosotros a grandes especialistas que estarán apoyándonos más adelante, así que no te vayas y comenzamos. El Estado es un concepto político referido a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de una cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio nacional. Lo que hace que el Estado y lo que está permitido atender, es decir, que son tareas que el Estado decide reservarse por medio del orden jurídico, las cuales están orientadas a la realización de los fines, esto es que son grandes rubros de la actividad del poder público tendiente a alcanzar sus fines. Por ejemplo, preservar el ambiente, tutelar a los trabajadores, resolver conflictos entre particulares, prevenir y sancionar conductas delictuosas, regular la actividad económica, etc. De igual modo tenemos presente las funciones del Estado. El término función se debe entender a la forma en la que se ejercen las atribuciones. Otros términos lo refieren como el cumplimiento de algo o de un deber. Las funciones del Estado se realizan básicamente a través de actos del derecho público emitidos por los órganos ejecutivo, legislativo y judicial. A estos órganos corresponde la función legislativa, administrativa y jurisdiccional, respectivamente. Las funciones del Estado, consideradas con independencia al órgano que las realiza, se exteriorizan por medio de actos de distinta naturaleza que producen consecuencias del hecho. Bueno, nuevamente tenemos con nosotros a uno de nuestros grandes especialistas y compañero. Hola Javier, me da mucho gusto que estés nuevamente hoy con nosotros y que nuevamente puedas compartirnos un poco de lo que sabes. Adelante. Hola Ana Karen, igualmente estoy feliz de estar aquí y sigue siendo un honor estar contigo y con mis compañeros especialistas. Espero poder resolver todas sus dudas y llenar con mucha información y sabiduría. Bueno Javier, por favor explícanos qué son las divisiones de poderes. Adelante, te escuchamos. Bueno, mi querida Ana Karen, verás, en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece uno de los principios esenciales de cualquier Estado constitucional de derecho, el de divisor de poderes. El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrían reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo, salvo el caso de las facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto del artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto
En el segundo párrafo del artículo 131 se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. El principio de la división de poderes, que también es una institución política, ha estado presente desde el surgimiento del Estado constitucional y en cierto sentido marca su nacimiento. Esto es así porque la división de los poderes es un mecanismo fundamental para proteger las libertades individuales que caracterizan al Estado constitucional. Si los poderes no se encuentran divididos, las libertades peligran, y sin estas no es posible hablar de la existencia de un Estado constitucional de derecho en términos modernos. En el artículo 16 de la Declaración Francesa de 1789, que ha plasmado el significado de esta concepción transformadora, toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes establecida, no tiene constitución. Oh, mira qué interesantes datos. Entonces, ¿significa que la división de poderes está dividida en 3 partes? Así es, mi querida Ana Karen. La división de poderes está dividida en 3 partes, las cuales serían el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Ok, ahora está un poco más claro, pero ¿nos podrías definir más a fondo o darnos sus significados? Por supuesto que sí. Para mí es todo un gusto hablar sobre esto. Empecemos a hablar por lo que es el poder ejecutivo. Los gobernadores de los estados no podrán durar en un encargo más de 6 años y su mandato podrá ser revocado. Las constituciones de los estados establecerán las normas relativas de los procesos de revocación de mandato del gobernador de la identidad, la elección de los gobernadores de los estados y de las legislaturas locales será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas. Los gobernadores de los estados cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y ni por un motivo podrán volver a ocupar el cargo, ni aun con el carácter de internos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho. Su función política tiene por objeto dirigir al conjunto por la sociedad por el camino que permita satisfacer en mejor forma sus fines específicos, tomando decisiones ante situaciones nuevas que no estén reguladas por la ley, como por ejemplo nombrar ministros de estados, aprobar o no tratados internacionales, realizar intercambios comerciales en uno u otros países, etc. Bueno, pasemos con lo que es el poder legislativo. El número de representantes en las legislaturas de los estados será proporcional al número de habitantes de cada uno, pero en todo caso no podrá unidad general de asuntos jurídicos ser menor a 7 diputados en los estados cuya población no llegue a 400,000 habitantes, de 9 en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800,000 habitantes, y de 11 en los estados cuya población sea superior a esta última cifra. Las constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los estados, hasta por 4 periodos consecutivos. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la colocación que las hubiera postulado.
salvo que haya renunciado o haya perdido su militancia a la mitad de su mandato. Las principales funciones de los órganos legislativos son la formulación, discusión y aprobación de las leyes que rigen la nación, administración del presupuesto nacional y aprobación de cualquier partida presupuestaria solicitada por los demás poderes, acotar o supervisar el funcionamiento de los demás poderes públicos, especialmente el Ejecutivo, debiendo ratificar por escrito cualquier convenio, tratado o acuerdos firmados. En caso de crisis o emergencia, el Congreso puede ratificar, destituir o investigar a cualquier personero político en funciones. Y por último, el Poder Judicial de los estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las constituciones respectivas. La independencia de los magistrados y en ejercicio de sus funciones deberán ser garantizadas por las constituciones y las leyes orgánicas de los estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los poderes judiciales de los estados. Los magistrados integrantes de los poderes judiciales locales deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones 1 a 5 del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente, procurador de justicia o diputado local en sus respectivos estados durante el año previo al día de la designación. Mira, qué interesante, hasta el tiempo se nos pasó rápido. Muchas gracias por tu apoyo, Javier, espero nos sigas acompañando. Sí, fue muy rápido. Y sí, es todo un placer apoyar y estar en compañía de todos ustedes. Hola Gael, qué bueno que te encuentras con nosotros aquí en Naturalito y Desecho. Cabe mencionar que su presencia de todos ustedes nos han hecho aprender demasiado y así espero que sea por más tiempo. Bueno, sin más preámbulo, ¿nos podrías decir cuáles son los actos formales y materiales del Estado? Adelante. Claro que sí, Ana Karen, con muchísimo gusto, pues verás, el acto administrativo es aquel medio por el cual se exterioriza la función administrativa. La función administrativa va siendo parte de la función del producto o la actividad del Estado. Lo que caracteriza este concepto del acto administrativo es que justamente es la administración pública la que obra. El acto jurídico es el hecho humano, voluntario, consciente o ilícito que tiene por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones dentro de los actos dentro de ellas. Dentro de estas podemos encontrar los elementos naturales, los cuales son insertos en la naturaleza de un acto jurídico, concreto y determinado, de tal manera que el derecho se les atribuye aun cuando las partes no los han incluido. Por ejemplo, podría ser un préstamo de dinero. Por ejemplo, los intereses también los podemos encontrar en los elementos accidentales, los cuales se diferencian de los naturales ya que son ajenos al acto jurídico, así que estos serán modalidades alternativas de realizar el acto jurídico. Por ejemplo, en una compra-venta las modalidades serían condicionales al cargo y al plazo. Vaya Gael, eso sí es mucha información, espero que nuestros oyentes hayan tomado nota y si no es así pueden pausar el video y anotar y no olviden dar like al video y suscribirse.
Bueno, terminando mi momento publicitario, ¿puedes decirnos de igual manera qué es la organización administrativa, cómo funciona y todo lo que deberíamos saber? Adelante, por favor. Bueno, Karen, primeramente la organización es la segunda etapa del proceso administrativo. Esto quiere decir que cualquier actividad en la que una empresa antes de ser ejecutada deba ser planeada y organizada. Organizar es la función administrativa que se le encarga de agrupar a las actividades planeadas de la empresa para lograr el cumplimiento de los objetivos. La organización administrativa es el sistema de relaciones formales que se establecen en el interior de una empresa o que están en el alcance de sus objetivos productivos y económicos. Esto ocurre en un organismo social. Es la forma de estructurar y operar los bienes que forman este organismo e institución social que es la empresa. Las teorías administrativas aplicadas en diferentes etapas de la historia de las empresas hacen énfasis en 5 variables básicas: las tareas, la estructura, las personas, la tecnología y el ambiente. En la sociedad actual, casi todo el proceso administrativo productivo se realiza en una amplia variedad y como el medio más eficiente para satisfacer un gran número de necesidades humanas. Existen 3 razones generales por las que se aplica la existencia de las organizaciones. Esta puede ser primeramente la social, que son las personas, son los seres gregarios que necesitan relacionarse entre ellos. Materiales, las personas que organizan para conseguir que jamás lograrán aisladas, aumento de habilidades y reducción de tiempo. La acumulación de conocimientos, el efecto sinérgico, las organizaciones presentan un efecto multiplicador de las actividades de sus miembros. Bueno, Gael, ya nos explicaste la organización administrativa. Ahora podrías explicarnos qué es la organización pública, qué es, cómo funciona, etcétera. Por favor, adelante. Bueno, Karen, para entender qué es la administración pública, iniciaré explicando que es un concepto perteneciente a la literatura jurídica y en específico al derecho público. En esta expresión adjetivada, el sustantivo ofrece al género propio y al adjetivo la diferencia específica. O sea, a esto se le entiende generalmente aquella parte del poder ejecutivo a cuyo cargo está la responsabilidad de desarrollar la función administrativa. De esta manera, la administración pública puede entenderse desde un punto de vista, 2 puntos de vista: uno orgánico, que se refiere al órgano o conjunto de órganos estatales que desarrollan la función administrativa desde el punto de vista formal y material, según la compañía la cual desempeña este órgano y conjunto de órganos. Bueno, Gael, ¿y nos podrías explicar cuáles son sus principales características? Pues mira, comenzamos. La tarea gubernamental es enorme, compleja, difícil. El tamaño de las operaciones y la multiplicidad de los propósitos, la complejidad de los programas que exige es demasiada. Las formas especiales de administración, la universalidad y soberanía del gobierno suponen que éste ha de resolver los conflictos de intereses privados tratando de alcanzar el máximo posible bienestar. General, para esta función hay requisitos de imparcialidad y equidad que condicionan la conducta administrativa, distinguiéndola de las empresas privadas, que son evidentes las manifestaciones de este rasgo característico. El gobierno se responsabiliza ante el pueblo. Sus acciones están constantemente expuestas a la publicidad, a la crítica y cualquier asunto que puede convertirse en un ingrediente explosivo para la opinión pública. Sin duda, la administración gubernamental tiene que adaptarse a tales exigencias con mayor apego en la privada, en un sistema democrático de carácter representativo del gobierno que acentúa en esta particularidad. Los gobernantes, desde los más altos en la jerarquía hasta en un nivel inferior, presentan a un poder inmenso de coacción en frente de los que requieren protección especiales. Sus actuaciones deben ser controladas por la supervisión de sus colegas del pueblo. También
sobre todo su propio sentido de responsabilidad, ya que supone procedimientos, actitudes y formas de organización especiales, los cuales limitan a la autoridad. La eficiencia de una entidad gubernamental no debe medirse por la maximización de sus ingresos o la minimización de sus gastos, sino por la calidad e intensidad con la que se realicen los propósitos públicos. Es una equivocación común la de juzgar al gobierno en términos de sus ganancias y pérdidas como si fuese una empresa comercial. Sin embargo, con el empeño de que gaste poco, no incurra en deudas y mantenga sus presupuestos. Y por último pasamos a los equilibrados. A menos de que el gobierno sea un negocio de los gobernantes, su eficiencia siempre debe juzgarse con arreglarlo como contribuye a la satisfacción de las necesidades e ideales del pueblo. No es tanto lo económico, sino se refiere más a cómo utilizan ese dinero. No es tanto de si gasta, si no gastó, sino cómo va a satisfacer a la población y los ideales del pueblo. Muchas gracias, Gael, por esas explicaciones tan extensas pero necesarias para comprender aún mejor los temas abordados en esta emisión de nuestro podcast. Por último, Gael, quisiéramos preguntarte acerca de la administración centralizada. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Y demás. Te cedo la palabra nuevamente, Gael. Adelante. No te preocupes, Karen. A fin y a cabo, esa es mi función en el podcast. Informar de manera concreta a la audiencia. Bueno, pasando al tema de la administración centralizada, es la forma de organización administrativa en la cual las unidades u órganos de la administración pública se ordenan y acomodan de tal manera de que llevan un orden jurídico con el objeto de unificar decisiones al mando de la acción y la ejecución. Pasando con sus características son las siguientes: relación jerárquica y vertical estructurada piramidalmente. Los órganos inferiores se subordinan hasta los inmediatos superiores hasta llegar al órgano supremo de la administración. Esto lleva una jerarquía. Las autoridades administrativas superiores, técnico de coacción y del uso de la fuerza pública, tiene amplias potestades sobre los nombramientos de la remoción del mando de decisión, de vigilancia, de disciplina, de revisión y de resolución de conflictos de competencia. La administración pública centralizada está integrada también por la Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Secretaría de Estado, la Consejería Jurídica, el Ejecutivo Federal, los órganos reguladores, los coordinados en materia energética. Tienen como propósito asistir al presidente de la República en la asesoría a diversas áreas para el apoyo técnico en el cumplimiento de los compromisos y facultades que se le confieren en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En verdad, muchísimas gracias, Gael, por ayudarnos a entender estos temas. Ahora bien, es el turno de nuestra querida amiga Ana, y está aquí para explicarnos los temas de administración descentralizada, paraestatal y servicios públicos. Adelante. Muchas gracias, Karen, es un gusto estar aquí. Después de escuchar las explicaciones de los temas anteriores, es momento de introducirnos en este tema. La administración descentralizada. La administración descentralizada es una forma en la que se presenta la organización administrativa, que a su vez esta última es una herramienta del derecho administrativo. La centralización y la descentralización son elementos de las formas de organización. El tema centralización administrativa ya la ha explicado mi compañero Gael anteriormente, así que nos enfocaremos por ahora solo a la descentralización. La descentralización administrativa comúnmente lo solemos confundir con la desconcentración administrativa. Esto es un grave error que solemos cometer. El libro Derecho Administrativo nos dice que la descentralización tiende a transferir de un punto central de toma de decisiones un conjunto de atribuciones, funciones, facultades, actividades y recursos en favor a entes, órganos, instituciones o regiones que se hallan
respecto del centro en una situación de cierta subordinación, mas no en una relación jerárquica. En base a esto último podemos observar que la descentralización se diferencia de otros elementos porque esto no está jerarquizado, ya que por ejemplo en el tema anterior la administración centralizada se caracteriza porque se apoya en su organización jerárquica estructurada piramidalmente, de tal manera que los órganos inferiores se subordinan a los inmediatos superiores y estos a los continuos de arriba y así sucesivamente hasta llegar al vértice de la pirámide, que es el órgano supremo de la administración. Para entender mejor la diferencia que hay entre estos dos elementos, se puede concluir que la centralización se representa como una pirámide en donde la responsabilidad recae en la cumbre de esta. En términos más simples, la centralización dice que en un grupo de personas solo el de mayor rango es el que toma decisiones y tiene la responsabilidad, mientras que en la administración descentralizada la responsabilidad se les da a diferentes puestos o individuos. Ya que hemos dejado un poco más claro este último punto, podemos pasar a los organismos que se rigen por esta forma de administración, pero antes quiero darles un pequeño concepto de estos, los llamados organismos descentralizados. La ley orgánica nos dice que son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por el decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. En cuanto a cuáles son ejemplos de estos organismos, el Diario Oficial nos da ejemplos de algunos. Secretaría de Gobernación se tiene 1. El Consejo Nacional de Prevenir la Discriminación, 2. Talleres Gráficos de México, Secretaría de la Defensa Nacional, 3. El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Casa de Moneda de México, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Financiero Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero, Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Instituto para Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, Instituto para la Protección de Ahorro Bancario y Lotería Nacional. Ahora entrando en el tema de administración paraestatal, aquí se puede decir que la administración paraestatal está estrechamente relacionada con la administración descentralizada, ya que como dijimos antes, la descentralización tiene fundamento en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal y en este mismo artículo se hace referencia a la administración paraestatal, lo que podemos resumir como que la administración descentralizada y la administración paraestatal son creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo General. También contarán con persona jurídica y patrimonio propio. En la Ley Orgánica de la Administración Pública General nos dice que el Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales correspondientes de las siguientes entidades de la Administración Pública Paraestatal. 1. Organismos descentralizados. 2. Empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguro y fianzas. Y 3. Fideicomisos. Las empresas de participación estatal son aquellas instituciones o personas morales donde el gobierno federal o entidades paraestatales poseen acciones del 50% del capital social de la empresa. Un claro ejemplo sería Pemex. En cuanto a los fideicomisos, el artículo 47 de LOA nos menciona que los fideicomisos públicos, a que se refiere el artículo 3, fracción 3 de esta ley, son aquellos que el gobierno federal o alguna de las demás entidades paraestatales constituyen con el propósito de auxiliar el Ejecutivo Federal de las atribuciones del Estado para impulsar a las áreas prioritarias del desarrollo que cuenten con una estructura orgánica
análoga a las otras entidades y que tengan comités técnicos. En los fideicomisos constituidos por el Gobierno federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fungirá como fideicomitente único de la administración pública centralizada. Wow, los elementos de la administración sí que son un tema muy extenso. Creo que hablo por nuestra audiencia cuando digo que estamos agradecidos por esas explicaciones. Ahora bien, Ana, ¿nos podrías hablar sobre los servicios públicos? Claro que sí. En el libro de Derecho de Administración nos define a los servicios públicos como una técnica de protección de usuario basada en la administración de trabajo, que entraña la aspiración solidaria de la administración pública de poner al alcance de todo individuo al menor costo posible y bajo condiciones que garanticen su seguridad, el aprovechamiento de la actividad técnica que satisfaga una necesidad de carácter general, suma de necesidades individuales similares en la que cada cual pueda identificar su propia necesidad individual y dividirla del resto. Podemos resumir al servicio público como la actividad que se realiza conforme a las leyes con el fin de satisfacer de forma continua, regular y permanentemente necesidades de carácter colectivo, sin olvidar que para que un servicio sea considerado de carácter público se requiere que esté establecida constitucionalmente o mediante o por medio de una ley. En cuanto a la clasificación de los servicios públicos, Jorge Fernández en su libro nos dice que se clasifican en tres, que son los generales, regionales y municipales. Se considera servicio público general, también conocidos como nacionales o en el caso de México, federales, aquellos cuya presentación, regularización y control está atribuido al gobierno general del país. En tales casos hablamos de un servicio público general llamado federal, cuando se trata de un régimen de este tipo, como es el caso de México, entre cuyos servicios públicos federales podemos citar, entre otros, el del suministro de energía eléctrica, el de correos, el de teléfonos. Se clasifican como servicios públicos regionales los que se atribuyen al y quedan bajo el control del gobierno del departamento, región, provincia o entidad federativa y no del gobierno general del país. En México, para distinguir de los federales, se les denomina servicios públicos estatales, entre los cuales se puede mencionar al servicio público de taxis. Los servicios municipales son aquellos a los que son atribuidos a la administración pública municipal. En la fracción 3 del artículo 115 de la Constitución nos dice que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. B. Alumbrado público. C. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. D. Mercado y centrales de abasto. E. Panteones. F. Rastro. G. Calles, parques y jardines y su equipamiento. H. Seguridad pública en los términos del artículo 21 de esta Constitución. Policía preventiva municipal y tránsito. Y por último, I. Los demás de la legislatura local determinen según la condición territoriales y socioeconómicos de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera, sin prejuicio de su competencia institucional en el desempeño de las funciones o la presentación de los servicios a su cargo. Los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. Con esto doy por finalizado el tema de servicios públicos e iniciamos con el tema de medios administrativos de la adquisición de la propiedad. Los medios de administración de la adquisición de la propiedad son las formas de adquisición de bienes por parte del Estado en el régimen patrimonial del Estado, dentro de los diversos procedimientos de derecho público a través de los cuales el Estado puede adquirir bienes. Se encuentran la expropiación, la requisición, el decomiso y la nacionalización.
Gracias, Ana Cristel, por tu valiosa participación el día de hoy. De igual manera, un placer tenerte con nosotros. Vaya, estamos ya a casi nada de terminar. Qué rápido se nos pasó el tiempo con todos ustedes. Bueno, ahora démosle la bienvenida a nuestra querida amiga Mari. Un gusto tenerte con nosotros. Adelante. Perfecto, damos seguimiento a nuestros últimos 4 temas, que son expropiación, requisición, decomiso y confiscación. Adelante, Mari, te escuchamos. Muchas gracias, el placer como siempre es todo mío por poder estar aquí impartiendo un poco de mis conocimientos. Espero que este podcast sea de un gran provecho para cada uno de nosotros y para todas esas personas que se toman el tiempo de escucharnos. Comencemos por sacarnos de esta gran duda o confusión. Como lo quieran ver, muchas personas tienden a confundir estos 4 puntos con un mismo significado, debido al semejante parecido entre ellos. Por ello, les hablaré específicamente de su definición y algunas diferencias mínimas que se tienen entre sí. ¿Podrías comenzar dando pequeñas definiciones de cada una de ellas? Comenzando por contarnos acerca de la expropiación. Claro que sí, mira, primero que nada, mencionaré un artículo que nos lleva de la mano al tema que es el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. He aquí un ejemplo: cuando el gobierno comienza un proyecto, ya sea de carretera, puentes, mercados o algún lugar que sea público, etc., pero el lugar donde se va a realizar la construcción existen viviendas o territorios o propiedades de otras personas que claramente no ofrecieron su propiedad voluntariamente. Estas reciben una compensación económica por lo mismo. Wow, me encanta cómo das sus ejemplos, ya que con ellos se nos hace más entendible el tema, ya que los relacionamos con la vida cotidiana y es así cuando nos damos cuenta que la vivimos constantemente. Bueno, pasemos al siguiente tema, que es la requisición. Qué interesante, te escuchamos, Mari. Continuamos escuchando qué nos dice el artículo 112, Ley de Vías Generales de Comunicación Federal. En caso de guerra internacional, de grave alteración al orden público o cuando se tema algún peligro inminente para la paz interior del país o para la economía nacional, el gobierno tendrá el derecho de hacer la requisición en caso de que sea su juicio lo exija. La próxima defensa de economía o tranquilidad del país, de las vías generales de comunicación, de los medios de transporte, de los servicios auxiliares, accesorios, dependencias, bienes, muebles, inmuebles, y de disponer de todo ello, como juzgue conveniente. El gobierno podrá igualmente utilizar el personal que convierte al servicio de la vía de que se trate como lo considere necesario. En este caso, la nación indemnizará a los interesados pagando los daños por su valor real y los perjuicios con el 50% de descuento. Si hubiese avenimiento sobre el monto de indemnización de los daños, se fijarán por peritos nombrados por ambas partes y los perjuicios tomados como base. El promedio del ingreso neto en los años anterior y posterior a la incautación. Qué interesante, mira que sí tienen una gran similitud estos conceptos. Pasemos con nuestros últimos 2 temas, que al igual tienen mucha similitud entre ellos. Adelante. Los gastos del procedimiento perial serían por cuenta de la nación. En el caso de la guerra internacional, ¿a qué se refiere este artículo? La nación no estará obligada a cubrir indemnización alguna.
Está un poco confuso, pero trataré de hacerlo entendible para ustedes. Todo esto quiere decir que para el gobierno puede hacer uso de bienes y servicios como las vías de comunicación, los medios de transporte, accesorios, bienes, muebles, inmuebles, personal de servicios, etc. Cuando existen ciertas causas como la guerra internacional de grave cambio del orden público o cuando se toma algún peligro máximo para la paz interior del país o para la economía nacional que pudiera afectar al país para su seguridad, defensa económica o tranquilidad. Todo ello mediante una recompensa. Continuemos como siempre con un artículo para llevar de la mano todo con un fundamento. Artículo 40 del Código Federal Penal. El órgano judicial, mediante sentencia, el proceso penal correspondiente podrá decretar el decomiso de bienes que sean instrumentos, objetos o productos del delito, con excepción de los que hayan causado abandono en el término de las disposiciones aplicables o respecto a aquellos que sobre los cuales hayan resultado las declaratorias de extinción de dominio. En caso de que el producto, los instrumentos u objetos del hecho delictivo hayan desaparecido o no se localicen por causa atribuible al imputado o sentenciado, se podrá decretar el decomiso de bienes propiedad del o de los imputados o sentenciados, así como aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños, beneficiarios, controlador de cuyo valor equivalga a cuyo producto, sin mencionar de las disposiciones aplicables en materia de extinción del dominio. Si pertenece a un tercero, solo se decomisarán cuando el tercero que los tenga en su poder o los haya adquirido bajo cualquier título esté en alguno de los supuestos a los que se refiere a los artículos 139, 400 o 400 bits de este código, independientemente de la naturaleza jurídica de dicho tercero propietario o posesor y de la relación que aquel tenga con el imputado o sentenciado en el caso. Las autoridades competentes procederán a inmediato aseguramiento de los bienes que podrían ser material del decomiso durante el procedimiento. Se actuará en los términos previstos en este párrafo, cualquiera que sea la naturaleza de los instrumentos, objetos, productos del delito. Bueno, dando una pequeña explicación a lo anterior, el decomiso es cuando una persona comete un delito. Podría ser, no sé, se robaron los artículos de Coppel, es un ejemplo, y ahora esas personas están revendiendo esos artículos a un precio más bajo. Bueno, en sí eso no importa. El punto aquí es que ya se han vendido todos esos artículos y ahora se encuentran con otras personas que no saben de dónde provinieron todos ellos. He aquí donde se imparte el decomiso. Eso quiere decir que todo lo que tenga que ver con el delito deberá ser detenido. Por ello decirlo, esto sirve para la investigación a cierto delito, al cual los objetos ilegales deberán ser recaudados y sacados del mercado, así ya sean propiedad de otra persona, son parte del delito. Vaya, ya estamos con nuestro último tema, el tiempo se nos pasó volando. Qué rápido que con todos estos interesantes puntos, que como en un principio les decía, tienen significados parecidos pero no son iguales. Les daré un pequeño ejemplo para que sea más entendible toda esta información. Tras la orden judicial, la policía procedió a la confiscación de las bebidas alcohólicas adulteradas que se encontraron en todos los bares o licorerías y que de manera ilegal se les estaba vendiendo a menores de edad. Así es que los vendedores se oponían a la confiscación. Ya por último fueron recolectados tales cantidades de bebidas adulteradas. Continuemos ya para terminar.
Escuchando lo que nos lleva de la mano el artículo 6, capítulo 2 de la acción de confiscación de bienes de procedencia lícita. La acción de confiscación de bienes de procedencia lícita, ¿de qué trata la presencia ley? Es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier derecho real y persona, principal o accesorio, independientemente de quien los tenga en su poder, los haya adquirido, y sobre los bienes comprometidos. Esta acción es distinta a independientemente de cualquier otra naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, o de la que se haya desprendido, o en la que tuvieran origen sin perjuicio de los terceros de buena fe, exentos de culpa. Procederá la confiscación de bienes de procedencia ilícita respecto a los bienes objeto de sucesión por causa de muerte o cualquier otra disposición testamentaria, legado, así como otros tipos de libertad entre vivos. Ahora sí, damos por terminado con nuestros temas. Muchísimas gracias a todos por sus participaciones. Estoy verdaderamente sorprendida y satisfecha con lo que el día de hoy hemos aprendido. Espero que lo hayan aprovechado y hayan aprendido muchísimo. De antemano, muchas gracias por su valioso tiempo. Espero verlos muy pronto en nuestros próximos contenidos. Hasta luego.